Hola a todos, ¿qué tal ha ido esa semana de estudio? Espero que se haya aprovechado, que hayáis avanzado en vuestro trabajo. Y bueno, os recuerdo, soy Verónica Lucas, profesora de informática de la Academia Veropo, y vengo con un nuevo vídeo, en este caso perteneciente a la lista de reproducción de las dudas más frecuentes de informática teórica. En concreto, hoy vamos a hablar de Excel y vamos a hablar de los formatos personalizados. Ya os recuerdo, había un vídeo en el que yo os introducía en este tema, un tema especialmente importante en vuestra oposición, puesto que cuando hablamos sobre todo de la parte teórica, las preguntas de TER referentes a este tema de Excel, siempre es raro el examen en el que no hay alguna pregunta que hacen referencia a esto. Y además suele ser algo que se os suele atravesar un poco. Entonces, tranquilos, porque aquí estoy yo para explicaros todas las dudas que os surjan sobre este tema. Y hoy lo vamos a hacer en base a este esquema que estáis viendo en pantalla, donde nos va a recordar cuáles son las secciones que pueden existir cuando creamos un formato personalizado en esta aplicación, en Excel. Como veis aquí en la parte de arriba, nos encontramos con cómo se llama o para qué es cada una de esas secciones. La primera es para darle formato a los números positivos, la segunda para darle formato a los números negativos, la tercera por si en la celda escribo un 0 y la última por si en la celda escribiera texto. Entonces, esto es lo primero que os tiene que quedar ahí grabado y es positivos, negativos, ceros y texto. Claro, alguno ya puede empezar a preguntar, pero yo cuando doy un formato personalizado no creo secciones, simplemente creo un formato personalizado, ¿no? Sí, es verdad que existen estas 4 secciones, pero no es obligatorio utilizar las 4. Si yo normalmente lo que escribo en una celda son números positivos, pues lo que hago es solamente la primera sección, que posiblemente es a lo que estáis acostumbrados, ¿no? Pero es verdad que tenemos que saber, si profundizamos un poco más en el tema, que para eso estamos aquí hoy, que existen estas 4 secciones. Cada una de ellas irá separada por punto y coma para que luego Excel sepa perfectamente a qué se está refiriendo, es decir, a qué tipo de número le vamos a dar formato, ¿vale? ¿Qué nos dice? Nos dice que si no ponemos alguna de las secciones, se tendrá en cuenta la primera sección. Y vemos ahí el primer ejemplo, ¿vale? Fijaros, en este caso, aquí tenemos 0,00 euros, punto y coma, paréntesis, 0,0 euros, hay paréntesis, ¿no? Esta sección es la de los números positivos y esta es la de los números negativos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en este caso nos falta la sección de los ceros y la sección del texto, ¿vale? Entonces, en el caso de la sección del cero y del texto, ¿qué formato cogerán? El cero cogerá el formato de la primera sección, es decir, la de los números positivos, porque no la estamos poniendo. ¿Y qué ocurre si escribimos un texto? El texto es como que va aparte, el texto no va a coger el formato de ninguna otra sección, ¿vale? Pero en el caso de los ceros sí aparecería también 0,00 euro, ¿vale? Que es lo que os dice aquí. Los ceros aparecerán con el formato de los positivos, ¿vale? Y si dejamos alguna sección vacía en ese contenido, no se mostrará en la celda. Vale, aquí quiero que tengáis en cuenta, que antes por eso miraba así, falta un punto y coma aquí al final, ¿vale? Entonces todos, si copiáis este ejemplo, si estáis tomando apuntes, ponéis aquí otro punto y coma, ¿vale? Y entonces, si ponemos otro punto y coma, ¿qué pasaría? Que los ceros no aparecerían directamente en la celda. ¿Por qué? Porque no es que no estemos poniendo la sección de los ceros, es que estamos omitiéndola, estamos dejándola vacía, que es poniendo otro punto y coma y es como indicarle a Excel. Y aquí la de los ceros, pero que no pongo nada en ella. Y al dejarla vacía, lo que hace es quitarlo, ¿vale? Mirad, vamos a ver algún ejemplo sobre Excel con estas dos cosas, porque luego, sobre todo en las preguntas tipo test, es muy importante que esto nos quede claro. Vale, entonces imaginaros que yo a esta columna me voy a venir a darle un formato personalizado. Le pongo lo siguiente, le digo, mira, si los números son positivos, quiero que queden en color rojo, recordar que los colores se ponen entre corchetes, y quiero un número con 2 decimales.
que además por detrás, para que luego lo veamos claro, queremos que ponga positivo, ¿vale? Punto y coma. Si los números son negativos, quiero que queden en azul, esto se puede escribir en mayúsculas o en minúsculas, y quiero que quede un número entero y que por detrás ponga negativo, entre comillas, ¿vale? No voy a poner ni punto y coma ni nada, es como si la sección de los ceros y del texto no la estuviera poniendo. Cuando yo acepte esto y me venga a esta primera celda, si escribo un número positivo, quedará en rojo, con 2 decimales y con el texto positivo por detrás. Si escribo un número negativo, tiene que quedar en azul con el texto negativo por detrás y sin decimales, ¿vale? El menos no le pone porque yo en el formato personalizado tampoco le he puesto, ¿vale? ¿Qué pasaría según lo que os acabo de explicar si pongo un 0? Bueno, como no he puesto sección para los ceros, cogerá el formato de los positivos. Entonces, al poner un 0, ¿qué hace? En rojo, con 2 decimales y con el texto positivo. Y si escribo un texto, hemos dicho que no hace nada, porque la sección del texto es como si fuera aparte. Este sería el primer ejemplo. Vamos a la segunda columna y vamos a poner un formato personalizado como el de antes, en el que vamos a poner en rojo 2 decimales y positivo por detrás, punto y coma, luego en azul un número entero y negativo por detrás y punto y coma, es decir, como que sí pongo la sección de los ceros pero la dejo vacía, ¿vale? Y del texto nada. Entonces, cuando yo acepte esto y venga aquí y ponga un número positivo, nos quedará como antes. Si pongo un número negativo, nos queda así. Si pongo un 0, no se ve nada, porque al poner ese punto y coma, insisto, le estamos diciendo que la sección va a estar vacía. Y si escribo un texto, el texto queda normal, ¿vale? Entonces, volvemos al esquema. Y que quede claro una explicación y otra, porque este es un detalle que, bueno, profundizamos un poco más y a lo mejor no conocíais. Y luego, ya hemos hablado en un vídeo anterior, os decía, del asterisco, del cero y de la interrogación de cierre, que son 3 de los caracteres que más se utilizan cuando se crea un formato personalizado. Pero vamos a ver que existe alguno más. Aquí volvemos a tener 0, almohadilla e interrogación. Los 3 sirven para representar un dígito, lo que pasa que el 0 representa un dígito con o sin valor, es decir, allí donde pongáis el 0 siempre se va a ver después un dígito. En el caso de la almohadilla representa un dígito con valor únicamente, es decir, allí donde pongo una almohadilla, si el número que escribo es un 0 que no tiene valor, no aparecerá nada. Y en el caso de la interrogación es muy similar al anterior, al de la almohadilla, y también representa un dígito que tenga valor. ¿Qué pasa si ese número no tiene valor? Pues que muestra un espacio, ¿vale? No es como la almohadilla que no pone nada, aquí lo que hace es poner un espacio. No obstante, os animo a que veáis el otro vídeo en el que pongo algún ejemplo más y explico estos 3 caracteres de forma más detallada. Seguimos, las comillas, lo habéis visto en el ejemplo que acabo de hacer. Si yo quiero que aparezca un texto de forma literal, ese texto tiene que ir encerrado entre comillas, ¿vale? La barra invertida. La barra invertida sirve para lo mismo que para las comillas, pero con el fin de utilizarlo con un solo carácter. Es decir, que si yo quiero poner unidades, lo más normal es que lo ponga entre comillas. Si yo lo que quiero es poner una simple letra, pongo barra invertida y la letra seguida del número. ¿Qué quiero poner más? También podría poner una barra invertida por cada uno de esos caracteres que queremos que aparezcan, pero la verdad es que en la práctica se hace más uso de las comillas. Luego, asterisco seguido de un carácter. Dice que lo que hace es rellenar el ancho de la celda sobrante, después de que se haya puesto el número o el texto que nosotros hayamos indicado, lo rellena con ese carácter que viene después del asterisco. Mirad, vamos a ver un ejemplo para que lo entendáis. Voy a dar aquí en este rango de celdas un formato personalizado en el que le voy a decir asterisco punto, es decir, que rellene con puntos el ancho de celda sobrante y ponga un número con 2 decimales,
0,00. Al aceptar esto, si yo escribo un número como este, lo que hace es ponerme un número con 2 decimales y el resto lo rellena con puntos. Dependiendo de cuál sea el ancho de la celda, habrá más o menos puntos. Se pueden poner puntos, letras, otros números, un guión, lo que queráis, pero tiene que ser asterisco y luego ese carácter. Claro, si pensáis un poco en la analogía con otras aplicaciones, por ejemplo en Word, aquí no existen tabuladores en Excel. Entonces, esto nos permitiría conseguir un formato pues parecido al de los tabuladores utilizando estos caracteres de relleno. Seguimos el siguiente. Si hay un guión bajo seguido de un carácter, lo que hace Excel es dejar un espacio del tamaño de ese carácter que ponemos a continuación del guión, ¿vale? Es similar al anterior, lo que pasa que en vez de rellenar con ese carácter, lo que hace es dejar un espacio por cada carácter que escribamos. Y si yo quiero dejar, por ejemplo, 3 espacios del tamaño de una H, como veis ahí, pues se pondría guión bajo H, guión bajo H, guión bajo H. Es decir, por cada espacio repetimos esa secuencia. Y luego el símbolo del porcentaje, que esto si habéis estudiado Excel, ya habéis trabajado con los formatos, seguro que todos lo sabéis, en el momento en el que utilizamos el símbolo del tanto por ciento, ahí lo que hace es ponerlo en formato de porcentaje y por lo tanto multiplicar esa cantidad por 100, ¿vale? Entonces, esos son los caracteres que tenéis que saber para luego poder formar formatos personalizados o para entender aquellos sobre los que os pregunten. Las 4 secciones, porque luego todos estos caracteres se podrán utilizar en cualquiera de esas 4 secciones, y después este tema de si ponemos 1, 2, 3 o las 4 secciones. Una vez estudiado esto, entendido lo que os explico en este vídeo, consiste en hacer y hacer ejemplos. Nosotros en clase continuamente estamos practicando con ejercicios, con formatos personalizados y en las preguntas de nuestros test aparecen continuamente porque sabemos que es algo importante en el examen. Así que espero que esto os haya ayudado para refrescar aquello que a lo mejor teníais más olvidado o conocer cosas nuevas que todavía no sabíais sobre esta herramienta. Si necesitáis alguna cosa más o si el vídeo os ha hecho dudar o tener preguntas sobre algo referente a los formatos personalizados, podéis escribirme en la sección de comentarios de este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!